En este episodio, el quinto episodio, superamos los límites de lo imposible. Conocemos a gente sin miedo al fracaso, a pioneros y a pioneras. Exploramos y damos la vuelta al mundo impulsados por la energía del sol y el viento. Y descubrimos grandes transformaciones que pueden dibujar un futuro muy diferente. Ya estamos viendo consecuencias de este cambio climático. Alerta roja por el cambio climático. La peor gota fría en décadas. Cambios alarmantes en el clima. Hope, estamos a tiempo. El podcast. Capítulo 5. Javier Peña y Melerus. Y para hablar de este quinto episodio estoy con una persona a la que admiro muchísimo porque es un gran divulgador que está llegando a millones de personas en las redes sociales transmitiendo una pasión contagiosa que me encanta sobre la biodiversidad, sobre la fauna y está consiguiendo crear un movimiento precioso en las redes. Melerus, bienvenido. Hola. Y muchas gracias por venir. Hola Javier, muchísimas gracias por invitarme, estoy encantado de estar aquí y enhorabuena por el documental. He tenido la oportunidad de ver ya los 6 episodios y ha sido fantástico, estoy lleno de esperanzas. Vaya que el nombre es muy acertado porque cuando los ves todos terminas lleno de esperanzas y con muchas ganas de hacer un montón de cosas porque ya hemos visto muchas veces en la tele documentales catastróficos donde te plantean una y otra vez los mismos problemas, pero este es un documental práctico que te ofrece soluciones que están al alcance de todos. O sea, que enhorabuena. Joder, muchísimas gracias, la verdad. Me hace mucha ilusión que lo hayas visto entero y que te haya transmitido eso, porque eso es precisamente lo que sueñas cuando quieres, cuando lo estábamos haciendo, ¿no? Que es esta cosa de, joder, transmitir esta sensación de posibilidad, ¿no? De que realmente no es una cuestión naif de decir que queremos esperanza, sino que de verdad existen las condiciones para cambiar el futuro de verdad y no es nuestra posibilidad real, ¿no? Efectivamente, es un manual de soluciones que, como digo, está al alcance de todos y lo que más me ha llamado la atención de esta serie es el simulador de soluciones que ponéis al final de cada episodio, donde podemos ver el avance que tienen todas estas posibilidades, estas alternativas para reducir la huella de carbono y para conseguir un cambio. Y lo que te quería preguntar antes de nada es si ese simulador que aparece en el documental es real, si cada vez que pones la mano en el panel suceden todas esas cosas y aparecen lucecitas, o es todo una simulación digital. Pues es un poco una mezcla. Es decir, el edificio en el que está en Teruel. En Teruel. Está en Teruel, que es un observatorio espacial que se llama Galáctica. Buen nombre. Sí, es un sitio maravilloso en el que nos dejaron rodar, se portaron fenomenal con nosotros, nos dieron todas las facilidades y allí pues tenían toda esta parte, todas las instalaciones y los paneles estos. El panel de control, de alguna forma, que está puesto con círculos en los que aparecen planetas y cosas en las que puedes tocar y te sale información sobre el espacio y tal. Y lo que hicimos ahí fue ponerle cromas encima de los círculos y luego ya con CGI integrar este simulador para... Era un poco como convertirlo... Pues eso, sí, darle cuerpo y visibilidad a los escenarios que había hecho Project Drawdown de qué pasaría si esta solución pasase de estar en el 1% de los casos a estar en el 40%. Y aunque a mí eso es una cosa que cuando lo descubrí me fascinó mucho, porque dices, hostia, pasas de la impotencia y la apatía puramente a tener un panel de control de decir, bueno, ¿y esto? Y la agricultura regenerativa y la movilidad eléctrica, lo paso del 1 al 40. Y son tantas gigatoneladas. Y vas así tocando y al final, pues joder, resuelves la crisis climática. O sea, puedes resolver la crisis climática. Y es esta forma de cómo lo plasmamos esto para que sea visual y comprensible, ¿no? Me parece muy útil porque, claro, te permite cuantificar la magnitud de todas las soluciones. Y sí que es cierto que en los 3 primeros episodios te sientes un poquito impotente porque dices, vaya, solo hemos avanzado un 20%. Y ves el gráfico y piensas, no vamos a llegar ni de broma al final. Pero luego es verdad que con pequeñas cositas y
al final de cada episodio dices, oye, pues hemos avanzado, y ya en el sexto pues te das cuenta de que sí es posible llegar al cambio. Y bueno, en este episodio, en el quinto episodio, hablamos sobre todo de emisión de gases. Esto, como he dicho, ya nos lo han contado en muchos documentales, ¿no? Que la quema de combustibles supone el 65% del problema, más o menos, y hay que hacer algo, ¿no? Y como bien dice Picard, que por cierto, Picard se apellida igual que Picard, el capitán de Interestelar, en Star Trek, en la nueva generación. ¿Esto cómo puede ser? O sea, porque es un capitán también. Es que eso no es casualidad, porque es que Picard viene de una familia curiosa. Sí, friki. Es decir, es que eso es una cosa que no pudimos al final meter, que hay muchas cosas que se han quedado fuera, tanto de Picard como de Crowder, como de Nora, como de muchas cosas, que al final no te cabe todo y tienes que priorizar y dejar cosas fuera. Pero Picard, ¿cómo era? A ver si lo cuento bien, ¿eh? El abuelo de Bertrand Picard fue el que inventó, fue un pionero explorador también, y fue el que inventó la cabina presurizada para la aviación. Y gracias a su descubrimiento, los aviones pasaron de volar relativamente bajo a poder ir a 9.000 metros de altitud y consumir muchísimo menos combustible. O sea, que me estás diciendo que realmente el personaje de Star Trek está basado en él y en su padre luego también, que su padre fue el que inventó el submarino no sé cómo decirlo, más presurizado también, que fue el primero en explorar la fosa de las Marianas, me parece que fue. Y gracias a su descubrimiento se acabó con la práctica de tirar los residuos nucleares al mar en bidones, porque descubrió que había corrientes oceánicas muy profundas y que si tirabas residuos nucleares al fondo del mar, de una fosa, al final iba a acabar llegando a la superficie y a expandirse. Y gracias a su actividad y a su descubrimiento fue que se acabó con esa práctica de tirar los bidones nucleares al mar. Y no sé si es no sé si es en honor a su padre o a su abuelo el que se puso el nombre del Capitán Picard de Star Trek. Pero no es casual. Todos ellos han hecho algo relevante para la ciencia, claro. Y su descendiente ha sido la primera persona en diseñar un avión que se mantiene constantemente en el aire mediante paneles solares. Y da la vuelta al mundo. Sí, él lo contaba, decía, claro, yo leía los libros de Julio Verne de no sé cuántos y estaba hablando de mi padre y de mi abuelo. O sea, yo vivía en una casa en ese ambiente, en el de exploradores, de todo es posible y esta cuestión, ¿no? Y él, pues, claro, dices, joder, cuando tus padres son eso, tú dices, y ahora yo que me meto ¿y a qué tipo de bibliotecario, ¿no? O me meto a trabajar a panadero, no sé, o sea, es como, tienes una presión también. Que efectivamente, ¿y a qué tipo de colegio va esta gente? Y sobre todo, bueno, pues se habrá sentido muy condicionado, ¿no? Ya no solo por sus ancestros, sino por el personaje de Star Trek, ¿no? También, imagino, o sea, que sí, claro. Eso me pareció alucinante y pensé que era una broma, pero no, es realmente así. Y luego su madre es psiquiatra y terapeuta y tal, y él se metió, estudió psiquiatría, y luego de alguna forma dice que es un explorador del alma humana y luego también del mundo, ¿no? y de la tecnología. Y es muy inspirador porque el tío, es decir, está poniendo toda su capacidad y toda su energía en transformar el mundo y en influenciar con toda la visibilidad que le da el ser explorador y ser tan conocido y todo esto, para difundir las tecnologías de la electrificación y del mundo renovable. Y hay un momento que a mí me pareció, voy a compartirte un pequeño clip que a mí me pareció muy bonito en la entrevista y que creo que queda muy bien contado en el documental. One of the most strange moments with Solar Impulse is when I was flying across the ocean and I saw an oil tanker below with a long trace of oil on the surface of the ocean. And I was looking at that from my electric plane, and I thought, wow, that's the world of the past. It's absolutely crazy. Still polluting, still old and dirty fuels, and I'm flying there with the sun.
Sí. Es que es una pasada. También me marcó mucho esta parte porque se tuvo que frustrar un montón, ¿no? Todo lo que ha invertido él en conseguir crear un avión solar para que luego, al final, los barcos sigan contaminando a este ritmo y a este nivel. Pero fíjate, él tiene una fundación que se dedica de alguna forma a buscar soluciones que están listas para ser escaladas y a promover el que se extiendan. Y es que esto está avanzando mucho más rápido de lo que parece, que es una de las cosas que también es uno de los leitmotiv del capítulo, de que los cambios se producen más rápido de lo que pensamos, ¿no? Y que hay una cosa con esto, que es estamos reemplazando una tecnología superior, más limpia, que además es más barata. Es decir, o sea, como que estamos llegando a ese punto de inflexión de esta sensación de wow, es el mundo del pasado, ¿no? O sea, para generar energía aún hay que llevar petróleo sacado de las profundidades, que va dejando un rastro que luego echa humo por tubos de escape o por chimeneas y enferma el planeta, el aire. Este dato, ¿no? Cada año se mueren en el mundo 7,5 millones de personas por respirar el humo de los combustibles fósiles, que es como toda la población de la Comunidad de Madrid, ¿no? Sí. Y luego tenemos esta alternativa de impulsarnos con el sol y con el viento. Joder, que es como esto que él vive es como el mundo en el que estamos todos de alguna forma ya viviendo ese momento de quiebra, ¿no? De transición entre el nuevo mundo y el viejo, ¿no? Efectivamente. Y hay una frase que me gustó mucho que dijo Bertrand y dice lo siguiente. Él es un explorador y, por tanto, dice que explorar hoy en día ya no es descubrir nuevos territorios porque ya está todo descubierto. Es intentar mejorar nuestra calidad de vida y, efectivamente, con 7,5 millones de personas que mueren todos los años debido a la contaminación, hay que cambiar, hay que hacer algo y las energías renovables pueden ser una alternativa muy eficaz porque, como has dicho, consumen menos, por lo tanto, tenemos que hacer menos para llegar al cupo energético que necesitamos para abastecernos. Claro. Sí. Además, son limpias, no producen emisiones y se pueden reutilizar, porque mucha gente piensa que al final todas estas placas solares, los molinos, generan una huella de carbono y es cierto, en la producción de estas herramientas se deja una huella de carbono, pero se pueden reutilizar. Claro. O sea que... Sí, es que es un cambio de modelo. Es decir, si se hace bien, que se está haciendo bien, que mucha gente esto no lo conoce, lo que dices tú, ¿no? Pero que la Unión Europea ya es obligatorio reciclar los desechos de paneles solares, baterías y ya de aerogeneradores, que hasta ahora se podía reciclar todo menos las palas, y ahora también se han encontrado formas de que las palas también se consigan separar los componentes y reutilizarlos, ¿no? Y dices, cambias de una cosa que es tú sacas y quemas y tienes que seguir sacando y seguir quemando. Es como el ejemplo este que sale, ¿no? De la lámpara de queroseno frente a la bombilla LED o de una linterna de batería que es recargable, ¿no? Una lámpara LED, ¿no? Que es esta cosa... Un esfuerzo brutal frente al aprovechamiento de recursos que todos tenemos al alcance, porque otra ventaja de las renovables es que son autóctonas. Es decir, que no dependes energéticamente de otros países y al final proporcionas energía también a sociedades que no tienen la posibilidad de comprarlas, como por ejemplo en África, ¿no? En este ejemplo de la comunidad energética que se ha formado gracias a Nora, pues que también me dejó muy impresionado. Y me ha encantado todo esto de las renovables. Sí que es cierto que tengo cierto rechazo a cómo se están gestionando actualmente en España, sobre todo el tema de los molinos, porque se mueren un montón de animales que colisionan con las aspas, principalmente aves y murciélagos. Claro. Pero como repiten muchas veces en el documental, al final el cambio viene con la imaginación y la creatividad. Y hay muchas entidades y muchas personas que están trabajando para revertir este problema de las colisiones, porque las renovables son el futuro. Eso es indudable, no cabe duda. Necesitamos las renovables si no queremos destruir por completo el planeta y se pueden mejorar. Por ejemplo, en Zaragoza, en Aragón, se han implementado en algunos parques eólicos, creo que en uno en concreto, un radar que puede detectar aves a kilómetros y que para las aspas cuando tanto aves como murciélagos se acercan a ciertos kilómetros de distancia. Claro. Y esto ciertamente me parece muy útil. No sé si tú conoces algunas alternativas también a las formas actuales de gestionar todas estas renovables. Claro, a mí esto me parece muy, muy pertinente porque, claro, es decir, vivimos en un país importador de energía que estamos acostumbrados a que la energía es invisible, viene de la nada, ¿no? Y de repente, si la producimos aquí, pues hay un generador, hay un panel solar, hay un parque eólico, ¿no? Y eso me parece que es una cuestión de cómo lo hacemos, como tú dices,
¿Cómo hacemos que este despliegue acelerado, que tiene que ser rapidísimo y a todo trapo, sea compatible con la biodiversidad? Y aquí está tanto estas medidas de... Hay muchas medidas de pintar las aspas con rayas para que los pájaros y los murciélagos, en este caso no creo que sea dirigido porque es por la noche, pero y no ven, pero bueno, para que las aves lo vean mejor y no se choquen. Poner los radares. Hay unas cosas que se les ponen también que emiten sonidos para espantar un poco. Personas que vigilan también. Personas como en muchos parques eólicos. Efectivamente, ¿no? Cuando hay pasos migratorios en el estrecho, en la zona del sur de España, hay muchas personas que trabajan detectando aves que se acercan a los molinos y parando las aspas. Claro. Al final, cualquier invento que se produce con tanta rapidez tiene fallos, pero no por ello hay que desecharlo, ¿no? Sino que hay que tratar de mejorarlo, porque es el futuro. Hay que hacerlo, sí. Y luego es esta cosa de... Es como... ¿Por qué mueren las aves en España? Mueren por los gatos, por los tendidos eléctricos que necesitamos electricidad, por las carreteras, por los cristales de los edificios que se chocan, por los envenenamientos, por la caza. Es decir, la cuestión no es acabar con las carreteras, es para la fauna, es decir, es hacer pasos de fauna. La cuestión no es acabar con los tendidos de electricidad, es aislarlos o ponerles balizas para que las aves lo vean y no sé cuántos. Es como ver cómo se hace esto para que podamos sacar lo mejor. Y en el caso de los parques solares, además, se ha visto que si se hacen bien pueden ser santuarios de polinizadores y de aves y de fauna, porque sobre todo si vienen de agricultura intensiva de monocultivos y tú, claro, dejas una cubierta vegetal espontánea que crece, entran las ovejas 2 veces al año a comerse la hierba y pones árboles alrededor del parque solar, ¿dónde prefieres estar? ¿En un sitio, si eres un saltamontes, un abejorro o tal, en un monocultivo de kilómetros de una sola especie de planta que tiene una floración al año y está hinchada de pesticidas, sin suelo fértil, tal, o en una pradera con aerogenerador, o sea, con paneles solares cada X, ¿no? Pues es bastante evidente. Claro. Es un refugio, si se hace bien, puede ser un refugio de biodiversidad a la vez que nos genera energía, ¿no? Sí, hombre, tampoco hay que engañar a la gente. Al final sí que estás destruyendo hábitat porque estás colocando paneles gigantes, pero ¿es eso o la destrucción por el calentamiento global? Sí, pero comparado con una dehesa normal o con un bosque normal, no. Pero comparado con un campo de agricultura intensiva, hay mucha más biodiversidad ahí que en lo otro, que es lo más común de España. Lo más común de España no son los ecosistemas naturales en buen estado, desde luego. Es la agricultura y luego los bosques. Eso es. Y con mucha predominancia de monocultivos forestales, que es una visión que yo siempre lo digo, que es esta cosa de ¿quién, por favor, no quiere que esto pase en su país? Pero con cabeza, porque antes hablabas de los monocultivos y efectivamente cuando llevas a cabo una regeneración tienes que conocer en profundidad tu ecosistema, el bioma que vas a regenerar y no plantar árboles aleatoriamente. Por ejemplo, cercano a donde estamos nosotros tenemos la Sierra de Guadarrama. Sí. En la Sierra de Guadarrama, para proteger el embalse de Santillana y otros embalses de la erosión del terreno que se había producido por el sobrepastoreo, porque se había pastoreado con ganado durante muchos años de forma totalmente incontrolada y el terreno estaba súper erosionado y el agua se estaba llenando de sedimentos. También habláis de los ríos amarillos que se llenan de sedimentos por la erosión del terreno. Por el suelo que se pierde, el suelo que se pierde. Efectivamente. Eso es la fertilidad que se pierde, ¿eh? O sea, es que es tremendo. Y todo esto puede mejorar si tú plantas árboles y creas un bosque alrededor de ese pantano. En la Sierra de Guadarrama se plantaron de forma totalmente incontrolada pinos silvestres en todas partes y al final lo que ha ocurrido es que han crecido pinos muy delgaditos, totalmente enfermizos. Bueno, enfermizos no, realmente son pinos sanos, pero son muy delgados, no producen piñas porque están súper cerca unos de otros y al final lo que está pasando es que con cualquier racha de viento, con cualquier nevada se caen, pero es que además han producido una especie de desertificación verde, porque debajo de estos pinos no crece nada, no llega luz al suelo, son muy altos, muy densos en sus copas y no pueden crecer plantas secundarias adventicias como el majuelo, las encinas, las zarzas, que también son súper importantes y fundamentales para mantener el equilibrio del ecosistema. Lo que no podemos hacer es crear desiertos verdes, también con pino carrasco, como se ve en Castilla y León, en Castilla-La Mancha, súper
grandes extensiones de pino alepense y de pino carrasco debajo de las cuales no crece nada. Entonces, llevar a cabo estas plantaciones es un sinsentido. Y estos pinos están empezando a caer y en los claros que se están formando está creciendo la vida, está creciendo pasto, que es súper importante, están creciendo zarzas, todas las bellotas y todas las semillas que esconden los arrendajos están empezando a germinar y al final lo que está haciendo la administración es crear claros artificialmente para mejorar esta situación. Claro, es que a mí esta cuestión, yo me lo planteo muchas veces como tú, imagínate que eres un pájaro, o que eres un abejorro, o que eres un saltamontes. Tú vives de los frutos, de las semillas, de las flores que hay en la zona en la que estás. Si hay un monocultivo de lo que sea, si solamente hay en kilómetros a la redonda una sola especie, no tienes nada que hacer. Ya sea olivos, ya sea pinos, ya sea trigo, ya sea lo que sea. Tienes una única floración al año, una única fructificación y necesitas, para que exista un ecosistema, que salga en marzo una flor, en abril otra, luego las semillas, luego que aparezca esto, que aparezca lo otro, para que todo el mundo tenga su alimento y se establezca toda la cadena, todo el ecosistema. Y esto es precisamente de lo que alerta Thomas Crowder, que a mí me encanta este hombre, que es súper inspirador, cuando habla de, bueno, pues de todo lo que se desató con su paper, con su publicación, en la que contó los árboles de la Tierra, ¿no? Que resulta que había muchos más de los que nos pensábamos y eso cambió la escala de los planes de restauración y luego también identificó eso, las partes que estaban destinadas a ser bosque, porque hay partes en las que no hay que plantar árboles, que son ecosistemas de praderas o de otros tipos, o de humedales o de turberas, que precisamente no hay que poner árboles, pero las que eran bosques naturales y que estaban inutilizadas, y calculó los árboles que cabían ahí. Y sobre todo en las lindes de los cultivos, que están totalmente desaprovechadas y que son fundamentales para mantener poblaciones de aves esteparias, por ejemplo, como la lechuza, el mochuelo y otras aves que anidan en estos lindes, que han perdido por completo su hábitat debido a la agricultura intensiva, sí. Y no encuentran refugio. Y extensiva también. Es que es el monocultivo el problema. Que además no genera ningún obstáculo a la producción que en el linde haya un olivo, haya una encina o cualquier tipo de árbol donde el mochuelo pueda poner su nido, porque al final el agricultor se va a ver beneficiado de estas aves, porque las lechuzas y los mochuelos, esto lo grabé con Grefa, una asociación que hay en Madrid, crean unas despensas de topillos y roedores que al final perjudican al agricultor súper grandes. Y al final son más efectivos que los pesticidas químicos. Una pareja de lechuzas que esté criando, en una semana puede cazar decenas e incluso centenares de topillos. Son súper eficaces. Y no le cuesta nada al agricultor mantener una linde con árboles, que sea frondosa, o incluso crear unos majanos de piedras. Ya no te pido un árbol, un majano de piedras, un montoncito de piedras, pero no lo dejes todo desnudo, porque entonces no hay vida, no hay productividad. Absolutamente. Y en este caso es por lo que a mí me parece muy interesante y muy ganador esto, porque dices, estás hablando ya de una solución que aumenta la rentabilidad y la productividad y que reduce el coste. Entonces, cuando tienes eso y además regenera la tierra y secuestra carbón y todo eso. Entonces, cuando tienes eso, solo puedes ganar. O sea, tienes que extenderlo. Y aquí te voy a poner otro corte pequeño de Thomas Crowder que recalca un poco esta... Suddenly, funding for restoration went up massively. Billions and billions of new dollars were then spent on restoration. Some of that money was not spent in the right way. It was people buying up land and planting big monocultures of trees, which is not what we want. Igual que en caso de la Sierra de Guadarrama. La Sierra de Guadarrama, total. Es que literalmente. Some people think it is planting trees at the expense of people's livelihoods. Exactly the opposite of that. Para que una solución regenerativa pueda prosperar, tiene que ser compatible con la prosperidad local. Es decir, si no, no va a ocurrir, ¿no? Y tenemos además la suerte de tener todo este abanico de soluciones que aumentan la biodiversidad y aumentan la productividad y las funcionalidades que nos dan los ecosistemas. Aquí sale también un sistema agroforestal de café que es maravilloso, que lo ves y dices, esto es una selva sin más, y luego dices, no, que es que esos puntitos que se ven ahí son las plantas de café. Sí. Además, esta técnica de la que estamos hablando de reforestación con conocimiento del tema se conoce como rewilding, ¿no? Está muy de moda este término. Totalmente. Y al final consiste en devolver la vida a los ecosistemas
y dar importancia a la interacción de las especies animales con este bioma, ¿no? Y crear un bioma heterogéneo donde haya interacción y de esa interacción sea útil. Por ejemplo, en el caso de Rumanía, no sé si fue hace 10 años, se introdujeron casi 200 bisontes europeos, porque la gente a lo mejor no lo sabe, pero con la extinción del Neolítico perdimos toda nuestra megafauna, salvo los bisontes europeos, quedó alguna población en Europa, y en Rumanía se perdieron hace 200 años, creo. Se ha reintroducido una manada de bisontes y se ha comprobado que gracias a esta reintroducción se han capturado, no sé si 2 millones de toneladas de carbono, una locura, porque al final... Se multiplicó por 10, la biodiversidad y la captura de carbono, que es que me parece... Efectivamente, porque al final los bisontes, cuando están bien controlados y no hay un sobrepastoreo, lo que hacen es fomentar el crecimiento de las plantas herbáceas que están diseñadas para soportar a los grandes herbívoros, porque las plantas herbáceas están hechas para ser comidas y volver a crecer. Y además, con las heces, pues lo que hacen es abonar, y se ha comprobado que son muy eficaces a la hora de capturar carbono. Exactamente. Y eso es... A mí este tema de traer la naturaleza de vuelta, que eso significa traer las especies de la naturaleza de vuelta, no haber destruido la complejidad del ecosistema y decir, vale, ahora me quito y no te toco. No, tienes que poner las piezas que faltan en la naturaleza para que sea autónoma y pueda florecer. Y esta cosa me parece la magia más fascinante, cuando pones las piezas en su sitio y ves lo que ocurre, que es la propia regeneración que lleva millones de años de coevolución, cómo produce la máxima abundancia. Y eso, a mí, con rewilding, que me gusta mucho el ejemplo de Isabella Tree, que es una sabia de todo este tema que lo ha llevado a cabo en Inglaterra, dice esta cosa de los monocultivos de pinos de toda Europa están clamando por bisontes, por lobos, por esta interacción que hace que se diversifiquen los paisajes, porque los bisontes también tiran árboles. Y ramonean abren claros. Leña. O sea, al final no solo comen pasto. Abren claros, transportan semillas, complejizan el paisaje y hacen que aumente la biodiversidad, la productividad, la captura de carbono, el secuestro de agua, que nos den más servicios a todos y que eviten incendios. Es decir, necesitas una naturaleza en plena forma ahora mismo, porque está sometida a unos estreses imposibles, ¿no? Está preparada para un clima y de repente le metes temperaturas extremas, meses sin llover, luego diluvios, toda la lluvia del año concentrada en 2 semanas, unas oscilaciones térmicas que alteran la polinización y la floración. Es decir, está en condiciones muy jodidas. Entonces, o metes toda la fuerza que necesita para ser resiliente, y en este sentido me gusta mucho el enfoque de Thomas Crowder y todo lo que está consiguiendo como copresidente del Decenio de Naciones Unidas por la Restauración de Ecosistemas, introduciendo esta visión en todos los planes de restauración de los gobiernos y todo esto para que esta sea la década de la vuelta de la naturaleza en defensa propia, que no es una cosa que hacer vamos a hacer esto por los animalitos, que la gente no lo quiere hacer, o los gobiernos, la gente que quiere ser egoísta no lo quiere hacer. Dices que no. Si quieres ser egoísta, vale, pero hazlo de forma egoísta si quieres, porque te va a volver, lo necesitas. Sí, lo que está claro es que hay nichos vacíos, y antes hablabas de la abundancia de conejos, también la abundancia de jabalíes, que perjudican en exceso a los agricultores. Yo conozco a gente de Burgos que está harta de los conejos porque masacran los cultivos. Claro. Y el mejor ejemplo de rewilding exitoso y que tenemos más cerca es el del lince ibérico. Claro. Antes de la reintroducción y el éxito del proyecto LIFE del lince ibérico, los conejos eran consumidos principalmente por zorros y meloncillos. El meloncillo es otro animal súper polémico que el año pasado fue muy conocido en Extremadura, ¿no? Porque se legalizó su caza. Bueno, pues a partir de la introducción del lince ibérico se han controlado las poblaciones de mesocarnívoros como el meloncillo, el zorro, el tejón, la garduña, el gato montés y otros carnívoros que eran súper abundantes. El lince es un depredador más grande que ellos y es muy territorial, por lo tanto está expulsando y está fomentando ese miedo. La ecología del miedo está triunfando y se han hecho estudios para comprobar cómo han variado los porcentajes de consumo de conejos, y cuando hace
me lo voy a inventar, 10 o 15 años, era el zorro quien más consumía conejos, ahora lo sigue siendo, pero en mucha menor medida. Y lo mismo ha ocurrido con el meloncillo, ahora está bastante equilibrado. Ahora, tanto el lince como el zorro, como el meloncillo, como el tejón, consumen más o menos la misma cantidad de conejos. Por lo tanto, es un rewilding eficaz. Total. Y ahora se ha introducido el lince, por cierto, en Castilla y León, en Astudillo. Por lo tanto, pues... Está llegando a esa zona y va a ayudarnos con ese desequilibrio de los conejos. Claro, es que es ecología básica, lógica. Y ahora que estamos hablando de rewilding, también me parece muy interesante el rewilding urbano que hace Salaco en el episodio 5 del documental, en el que estamos comentando hoy. Al final lo que hace este chaval es plantar flores, sembrar semillas en árboles de la ciudad. Entonces está fomentando que aparezcan todos esos polinizadores. Y me parece súper interesante y súper útil. Es muy chulo este hombre porque además ha conseguido... Es un poco como tú también. Esta cosa de... a priori no piensas que aumentar la biodiversidad urbana vaya a ser algo viral en redes, ¿no? Pues este tío en TikTok lo está petando y está montando y está creando una ola que que lo van replicando en ciudades, los colegios se ponen, porque los chavales lo siguen y dicen, pues vamos a convertir nuestro patio del colegio, nuestro parque de enfrente en un refugio para mariposas y para polinizadores, etcétera. Y de esta forma crea con algo que a priori no sería lo que tú piensas que va a ser tendencia, ¿no? Y es un poco como lo que haces tú, que dices, yo creo que cuando se transmiten las cosas con pasión y con... Yo creo que eso es lo importante, la narrativa, cómo te expresas, estimular también al espectador y al final consigues educar y divulgar, porque estás picando la curiosidad de muchos niños que dicen, yo quiero ser como esa persona, como Salaco, yo quiero plantar esas flores, pero además quiero que sean nativas para hacerlo bien, porque el chaval lo explica también en los vídeos. Sí, pone muchísimo ejemplo. Deben ser nativas y autóctonas para no generar plagas de flores invasoras como la delfa famosa que está en todas las medianas de las carreteras de España. Me gustó mucho conocerle a este hombre y era muy bonito ver las medianas que había convertido en... que explotaban, ¿sabes? Los ramos de flores. De flores, y era como... Claro, esto es una cosa que, por favor, todo lo que nos aporta esto a nivel... y ya si te metes en los jardines, en los ecosistemas verticales de las fachadas de los edificios, que a mí eso es lo que ya me tumba. O sea, cuando ves estas visiones de, imagínate, a nivel, sabes que es una cuestión de estrategia urbana de bienestar, es decir, vamos a enfriar, cuantas más plantas tiene una ciudad, más evapotranspiración, más están enfriando el aire y más limpio está el aire, ¿no? Es decir, y en verano te quitas el efecto sartén que hace las ciudades invivibles, ¿no? El asfalto recalentado, soltando calor toda la noche, que se convierte en una sauna. Y dices, y es que eso ya está, o sea, ya está la tecnología para aislar las fachadas con jardines verticales que además te aíslan dentro térmicamente. Yo sueño con esa visión de las ciudades con todos los edificios cubiertos de verde, con los parques llenos de biodiversidad y esta cosa de que cambie el concepto de la ciudad. Es que me parece... Se trata de ser creativos y tener imaginación, porque al final, de este modo, podemos hacer las ciudades mucho más habitables y de esto va también la lucha contra el cambio climático, ¿no? De tener una mejor calidad de vida y que sea accesible a todas las personas. Claro. Una cosa que me ha sorprendido mucho es la historia de Nora, en Kenia. Y te iba a preguntar... ¿cuál es la capacidad económica de esta persona como para poder crear un microcircuito de energía solar? ¿Ella realmente tenía recursos para hacer todo eso? ¿Invirtió mucho de sus propios recursos para hacerlo posible? Pues es que es una tía, Nora, que cuando la descubrimos empezamos a investigar sobre ella y tuvimos las primeras videollamadas, yo estaba impresionado, porque es como una superheroína, porque es decir, ella lo contaba, siendo mujer en Kenia, y ella no es de familia rica tampoco, o sea, es de clase media de Kenia. Dices, las posibilidades de llegar a ser ingeniera son muy pocas, estadísticamente, y luego, bueno, la pasión que le pone la inventiva y todo lo que está consiguiendo ve un problema, se inventa una solución, contacta con fundaciones, con no sé qué, con no sé cuántos para escalarlo. Es como... por favor, necesitamos clonar a esta mujer por mucho y inspirarnos un poco todos de ella. Y a mí me parece como esta forma un ejemplo precioso de las posibilidades que nos dan la energía renovable. También para
redistribuir esa capacidad de acceso a la energía y la generación energética, que no hace falta ser una petrolera, que solamente lo pueden ser las petroleras, que para buscar petróleo o gas o una nuclear o una central de carbón o de lo que sea, que son como mega inversiones solo al alcance de corporaciones gigantescas, sino esta cosa de, joder, un panel solar ahora mismo, hay sitios donde están poniendo vallas de fincas con paneles solares porque es que son más baratas que los paneles de plástico que se ponen para cerrar las vallas. Son muy baratas ya, muy accesibles y permiten una serie de soluciones que cambian el mundo. Sí, efectivamente. Además es bastante lógico, ¿no? Es una fuente de energía que es inagotable. ¿Para qué vamos a seguir consumiendo recursos que se van a extinguir algún día además, y que están destruyendo el planeta cuando tenemos una fuente de energía inagotable? O sea que, además, también es muy importante darle más hincapié a los dispositivos electrónicos, ¿no? Como por ejemplo los coches y las bicicletas y las motos de las que habláis en tu episodio, porque he visto que probaste un robotaxi automático y yo me pregunto, ¿es realmente seguro conducir conducir no, claro, ir montado en un coche de este estilo? Pues es que es muy fuerte eso. Yo cuando íbamos a grabarlo me parecía... me daba bastante miedo y no estaba seguro de cómo funcionaba eso, pero cuando ya de repente llegas a San Francisco, ves los coches sin conductor que van por todas partes, hay un mogollón por todos los carriles, y te bajas una app y le dices, oye, que me vengan a buscar aquí y voy a ir, esto lo cogimos para ir hacia el puente de San Francisco, y te viene a buscar el coche, se para, tú te subes, te dice hola, no sé cuánto, y te empieza a llevar, y al principio estás un poco así como en guardia y luego ves que controla, que es capaz de reaccionar a tiempo tan rápidamente como lo haría un humano. Es que según los datos, tiene ya 10 veces menos accidentes por kilómetro recorrido que las personas en la ciudad. Es decir, y esto, claro, yo entiendo que viendo ya cómo somos, que vamos conduciendo cada vez más distraídos, cada vez con más botones, cada vez más de voy a poner la canción, no sé cuántos, va a llegar un día en el que pensemos que qué temeridad que los coches fuesen conducidos por personas y no por ojos de inteligencia artificial que nunca descansan y lo ven todo y nunca se distraen, ¿no? Y es esta cuestión que a mí es una de las soluciones también que me gustó mucho, porque es esta cosa de, siempre se ha dicho desde el ecologismo o desde del lado medioambiental, hay que tener menos coches privados porque hay que usar más el transporte público, la bicicleta, no sé cuántos. Y cuando conocí a Tony Seba, que te dice, no, es que vamos a reducir drásticamente el número de coches privados porque vamos a elegir hacerlo porque va a ser mucho más barato, 10 veces más barato tener un servicio de robotaxis que además libere todo el espacio de aparcamientos de las ciudades, y va a ser un lujo pues que sea un poco absurdo mantener el de cada uno con su coche, con que el 96% del tiempo está aparcado. Y a mí este cambio de cuando de repente dices, pues creo que va a ocurrir. A mí cuando dice Tony Seba, para 2030 todos los coches no solo van a ser eléctricos, sino también autónomos, y el coche de combustión no tiene ninguna oportunidad, absolutamente ninguna, me produce mucha esperanza, ¿no? De que se vaya a ser tan rápido. Sí, al final lo decís también en el episodio, que del caballo al coche pasaron 5 o 10 años. Pasó muy poquito tiempo. Así que realmente... Porque era una tecnología que cambiaba y era mejor. Y esto creo que va a pasar lo mismo. Se tiene que sumar al transporte público, la movilidad ciclista, las ciudades verdes, a todo el repertorio, pero bueno, creo que ofrece una perspectiva muy ilusionante de liberar espacio en las ciudades que está ocupado por plazas de aparcamiento, y ver cómo con este enfoque de las soluciones como tenemos tanto que ganar y no solo tenemos que sacrificarnos por el planeta, sino vamos a ganar y además vamos a resolver los grandes problemas del este. Así que nada, pues muchísimas gracias por tu participación, que sepas que ya te he dicho que admiro mucho tu trabajo, me parece una fantasía que esté siendo tan viral en todas las redes y que estés contagiando a tanta gente con tu pasión por la naturaleza, por la fauna, por la biodiversidad, y te agradezco un montón tu trabajo, y te agradezco un montón que hayas venido a participar en esta conversación que me apetecía tanto tener.
El sentimiento es mutuo. Y enhorabuena otra vez por el documental. Yo creo que a la gente le va a encantar. Si lo estáis viendo, disfrutadlo porque es espectacular. El trabajo que lleva crear algo así es increíble y admirable. Pues muchísimas gracias. Ya solo queda un capítulo, el capítulo 6, el ingrediente secreto, que será con Inés Hernán. Hasta la próxima. Hope, estamos a tiempo. El podcast.